Ahorita te iba a preguntar, ¿cómo empezaste? O sea, ¿cómo empezaste al final en el mundo de las noticias? Ajá. Porque si bien dices desde chica siempre te gustó, era muy claro, tus juguetes, tus ideas, tus dinámicas de vida, pero ya profesionalmente, ¿cuál fue tu primer noticiero y cómo llegaste ahí? A ver, fue un camino que sí empezó muy pronto, muy chica. Empecé a hacer locución de niña porque me llevaron a un curso, te digo que me metieron a clases de todo. Ajá. Y por ahí se encontraron un curso de locución y me llevaron a ese curso. Y entonces empecé a eso que hacía todo el tiempo jugando, lo convertí en un trabajo, planazo. Y entonces empecé a ganar mi propio dinero desde niña. Wow. Y ponía las voces en los comerciales de juguetes y de... Entonces, además, padrísimo porque tenía información privilegiada. Claro. O sea, en ese Va a entonces... salir tal juguete. Yo sabía desde el verano los juguetes que iban a llegar para Navidad. Guau. En ese México y en ese mundo donde no estaba todo tan conectado y donde no comprabas por Amazon lo que sea y llegaba Ajá. en 5 minutos, ¿no? O sea, había que esperar a que la película primero se estrenaba en Estados Unidos y luego claro. acá, el disco se estrenaba aquí y luego, y así los juguetes. Entonces yo desde antes sabía todo lo que iba a pasar en el futuro. Me convertí en una especie de, ya sabes, adivina. Y entonces eso, además de que me encantaba, o sea, desde ahí, fíjate, nunca lo había asociado. Empecé a disfrutar esto de saber qué va a pasar, ¿no? Okay. Y bueno, empecé a hacer locución ya de forma Qué profesional. interesante saber qué va a pasar. Sí, sí, porque sí, al final sí. es parte de las noticias, de tener información, de tener la exclusiva, ¿no? Claro. Que nadie tiene todavía y Exacto. que tú vas a poder compartir. Y entonces imagínate a los 10 años que tú sabes cuáles son las muñecas que va a haber y si ahora es Barbie doctora o Claro. Barbie la que se puso de moda Vienen después. las lagrimitas, Lili, llora, no mames, llora. Y hace popó. Llora y hace popó. Chinguense esa. Exactamente. La popó. Sí, me acuerdo, me gustaba mucho. Y entonces empiezo a hacer locución y empiezo a crecer en esa parte y estoy siempre atenta a oportunidades. Y entonces hubo una audición, estaban buscando una nueva voz para WFM, que era la estación a la que creo que aspirábamos todos los que soñábamos con ser locutores de radio. Claro. Porque por ahí pasaron pues, Alejandro González Iñárritu y Charo Fernández y estas voces icónicas. Charo era la jefa. Hacen una audición, voy a hacer junto con 1000 chavitas o 2000 o muchas la audición y me quedo. Y ahí empezó, digamos, mi primer trabajo ya como tal Wow. digamos, de tener un programa en una estación de lunes a viernes y me fascino en ese momento, la radio musical. Pero la verdad es que yo pasaba por la cabina de al lado, que era la de noticias, y suspiraba. O sea, me ponía a ver la redacción y este rush de cómo entraban y salían, y la adrenalina a tope y la información, y se me antojaba muchísimo, muchísimo. Entonces, cuando se abrió una vacante ahí, porque quien leía los resúmenes se cansó, ese era un noticiero, lo encabezaba Ricardo Rocha, Ajá. un maestro del periodismo muy importante. Claro. Y en mi vida y en mi camino periodístico crucial, Ricardo empezaba su noticiero 5:30 de la mañana, Jordi. Y era radio con cámaras. Entonces, imagínate a las 5:30 parecer pues, persona, ¿no? O sea, de 5:30 a 10. La vida te estaba preparando, mi reina, para Madre lo que santa. seguía, porque Sí, iba a venir fuertísimo. Iba a venir muy fuerte, pero estaba muy chiquita. Sí. ¿Cuántos años tendrías? Pues como 20. Ok. O sea, era chiquita. Sí, porque empecé más o menos, o sea, hice radio musical un tiempito, como de los 18 a los, 19 y medio, y arranqué en noticias leyendo resúmenes, pero seguía con radio musical. O sea, hubo un tiempo Las dos que hice simultáneas. simultáneamente las dos cosas. Ajá. Entonces era muy loco y siempre he sido así, y qué rico, ya hoy se vale. Antes era como, ay, qué rara, pero hoy ya, por fortuna. ¿Qué te decía, Enrique? Cuando ya empezaste a quedar, cuando te quedaste ahí, ¿qué consejo te dio? ¿Qué te dijo? Muchos muy importantes, muchos muy importantes. ¿Alguno que te acuerdas y muy específico? Digas, Sí, esto me lo dijo a ver, Ricardo Rocha. algo clave que me dijo Ricardo fue, yo quería estudiar fuera, ¿no? O sea, había empezado a trabajar muy chiquita, era menor de edad, imagínate, cuando empecé a hacer radio, y entonces me había quedado con ganas de estudiar más. La carrera la hice en sistema abierto porque pues, ya trabajaba,
Y a mí me gustaba mucho la escuela, ¿no? Entonces como que se me acabó muy pronto la escuela y no tuve una generación, no tuve una graduación y yo quería como vida universitaria y quería la academia. Qué ñoña, ya sé, pero pues se me antojaba. Y además quería aprender un nuevo idioma, ya para ese momento hablaba 5. Entonces como que mi sueño era irme a estudiar alemán y poder ir a la escuela y solo estudiar. Tenía ganas de eso. O de que que mi actividad prioritaria fuera la escuela. Sí, solo ser estudiante. Exacto, aunque sea un añito. Sí, porque eras locutora desde los 6 años. Exactamente. Y entonces le dije, estoy feliz con mi trabajo, pero me quiero ir a estudiar. Y me dijo, qué maravilla, magnífico que tengas ganas de estudiar y que quieras irte al extranjero y que vayas por tu 6º idioma. Nada más que te voy a aconsejar algo, espérate. ¿A qué? Espérate al 2000, porque viene una elección que va a ser histórica y que te va a dar mucho periodísticamente cubrirla. Cubre ese año y ya luego te vas a donde quieras. Hasta te va a dar tiempo de ahorrar más y que te vayas en mejores condiciones. Perfecto. Y le hice caso, por supuesto. Hay que en la vida dejarse asesorar de los... Justo cuando ganó Fox, ¿no? Cuando ganó Fox. Ah, no, bueno, fue importantísima esa elección. Importantísima. O sea, ¿no? Se acabaron 70 años del PRI, la primera vez que había transición, todo lo que implicó, no nada más políticamente, o sea, lo que implicó mediáticamente, claro, ¿no? En un país donde antes se controlaba muchísimo la información y había temas que no se tocaban, de pronto, ¡pum!, ya todo el mundo se podía reír del presidente, él también ayudaba. Entonces sí fue como una transformación muy profunda en términos periodísticos y mediáticos en México. Claro. Y yo agradezco haberlo vivido y haber seguido a cada candidato en ese entonces y haber aprendido lo que aprendí. Y ya luego me fui un año a estudiar a Austria, con mucho miedo de que se me fuera a acabar la carrera y pues no se me acabó. Qué bueno. Oye, ¿se enamora uno de los candidatos cuando entrevistas a todos? O sea, me refiero, ¿tienes de repente afinidad por uno? Y dices, no, a este sí le creo, a este no. O tú tienes que ser súper objetiva. ¿Cómo es? Nunca me he enamorado de un candidato, para mi fortuna. O sea, ni me he fascinado, pues, por alguien. Por un candidato, al menos por un aspirante. ¿Te crees más a unos que a otros cuando es así? Pero sí, creo que cuando tienes la oportunidad de cubrir directamente, o sea, de estar ahí pegada y verlos operar, no es lo mismo ver a una persona a través de una pantalla un ratito, cuando está, digamos, estudiado y hay todo este respaldo de qué decir, cómo comportarse, cómo pararse, ¿no? No es lo mismo ver eso que ver a alguien en lo cotidiano. Claro. ¿No? Cuando ves cómo le hablan, por ejemplo, a su equipo y ves cómo reacciona su equipo. O sea, ahí tú puedes ver si alguien es autoritario o no, si toma decisiones colegiadas o no, si le tienen pánico o le tienen admiración. Sí creo que es un ejercicio muy interesante. Es un privilegio poder ver, digamos, a un candidato en campaña porque entiendes muchas cosas, percibes más allá de lo evidente, ¿no? Claro.